Señor, mire, y ya con nosotros la pastora Sandra Oyola desde Humacao está con nosotros para compartir ciertamente, ¿verdad? Una palabra especial, las herramientas que la pastora Sandra Oyola ha estado compartiendo es poderoso. Y sin lugar a dudas, hoy nosotros vamos a continuar mirando sobre herramientas bien importantes que nos están lanzando sobre lo que es nuestras generaciones y nuestros grupos en las iglesias. Y la pastora ha estado trabajando con los niños, ha estado trabajando con los juveniles. Oiga, me ha estado arrojando unas herramientas. Pastora, tengo que testificar. Hay mucha gente que me ha estado diciendo lo que la pastora ha estado diciendo, está poderoso. Y nos ha dado una perspectiva que no estábamos viendo. Pastora, Dios le está usando de manera poderosa. Nuevamente, bienvenida aquí a Terto Hablemos. Amén, amén, gracias. Es un privilegio y una oportunidad excelente. Y ya vamos por la cuarta semana cerrando este mes con esta victoria, gracias al Señor. Recibo la palabra que nuestro compañero, el doctor, pastor Rafael, nos ha compartido en esa sección anterior. Poderosa. Yo creo que todos nosotros los pastores necesitamos repasar esas promesas del Señor y asegurarnos del trabajo que estamos haciendo. Como bien dijiste, Semidey, Pastor Semidey, ese es el tema que hemos estado trabajando, la iglesia intergeneracional, y siempre repasamos la base del tema. Ese es el ministerio intergeneracional, es el compromiso de ser una iglesia con diversidad de talentos, dones, sin muros, y proclamar y vivir la bendición mutua, el crecimiento mutuo, el desafío mutuo que tanto niños, juveniles, jóvenes, mayores pueden ofrecerse los unos a los otros, centrados en un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, y en esa dirección cómo lograr llevar a cabo esa tarea de manera complementaria. Y estuvimos tocando el pasado programa la parte de los adolescentes, y esa nos ocupa casi 2 temas, y es con el que queremos hoy concluir, por lo menos la parte de los adolescentes, que es quizás el área que más nos ocupa en trabajar y prestar atención. La palabra del Señor dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Todos los grupos representados ahí, niños, jóvenes, juveniles, adultos, ancianos, todos en ese salmo chiástico, como se conoce, culmina diciendo: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Se manifiesta la sanidad, liberación, salvación, cuando entendemos que todos ocupamos un lugar importante en el desempeño que hacemos. Y estuvimos hablando aquí el pasado viernes sobre la adolescencia, esa pista que se prepara para emprender hacia la adultez, y tocamos un punto que repaso hoy rapidito, que es la poda neuronal que se da con los adolescentes. Ahí es donde baja un poco todas esas conexiones en el sentido de la corteza cerebral, donde se toman decisiones. Ellos no han logrado una madurez suficiente para tomar decisiones entendiendo los riesgos de las decisiones que toman. Están buscando espacio, identidad, todo eso lo hablamos el pasado viernes. Pero hay unos puntos que quiero aquí resaltar en esta entrevista, como mencioné el pasado programa, que hizo Edward Punset al doctor David Brainbridge. Y él dice, se dice que los adolescentes comienzan a experimentar drogas, prácticas de sexo sin protección, comienzan a aventurarse, y estamos hablando que propiamente aún dentro de las iglesias nos damos con esta tarea de estar educando a nuestros adolescentes en esas áreas. Están con ese hambre de explorar, en esa etapa de querer experimentar todo lo que nuestros padres nos prohibieron, unos a mayor grado, otros a menor grado, unos más rebeldes, otros quizás menos, pero ahí están todos siendo seducidos. Nosotros estamos atendiendo una población conectada y desconectada, conectada a las redes y desconectadas entre ellos y los padres, porque entonces comienzan a apelar. Es una generación sin fronteras, es lo que se conoce como la tribu global.
Ellos están al alcance de una informática sin limitaciones, sobreestimulados. Y como mencioné en el pasado programa, como lo que toma mayor actividad en el cerebro de un adolescente es el área del hipocampo, la parte de las emociones, esa parte emocional, pues entonces al estar sobreestimulados con toda esta información ilimitada a nivel global, nos cuesta llevarle un mensaje que traiga impacto emocional, pero que a la misma vez llegue al espíritu, porque es lo que queremos, conectar con ellos. Entonces, dentro de todo este sobreestímulo que ellos se exponen, ¿cómo llevarles un mensaje que les impacte, que les desafíe y que nutra su espíritu, que los mantenga vinculados con Dios? Pues toda la información a la que ellos se exponen y todo este sobreestímulo a nivel emocional no satisface el área espiritual, ese vacío, eso que le pertenece solo a Dios. Entonces nos ocupa tener esas herramientas que pueda traer impacto. La oración es indispensable y vital. Y ahí es donde entra la participación de los adultos, de los más maduros, de los que ya tienen convicciones en el Señor, esa participación activa de esos intercesores, esos abuelitas, abuelitos, esa gente de la iglesia madura, que de manera intencional hagan el espacio de la oración y la intercesión por esa generación, por esos adolescentes, para que la palabra traiga impacto a nivel espiritual. Y número 2, la dependencia total del Espíritu Santo, que es el que puede transmitir el mensaje con claridad. Ese es el traductor, en otras palabras, del mensaje de la palabra, porque Él es el que nos enseña todas las cosas, nos recuerda todas las cosas. Y entonces a apelar a esa dependencia del Espíritu Santo. Y es importante en ese sentido. El doctor Batista, que es el fundador de la teoría de la identidad, el árbol de la vida, nos hablaba precisamente de ese principio de cómo enseñar a nuestros adolescentes a manejar las emociones. Y hay un lema que hemos adoptado basado en esas enseñanzas y que hemos estado trabajando como proyecto de vida con nuestros adolescentes. Y ese proyecto lo dirige mi esposo, Pastor Pablo Reyes. Y el lema que él usa es creciendo por dentro. So, cuando a nuestros juveniles le preguntamos cuánto estás creciendo por dentro, ellos ya entienden el término. Y es el crecimiento biológico se da de manera natural, ¿no? En estatura, como dice la palabra. Jesús crecía en estatura, pero también en gracia y sabiduría y conocimiento de Dios. Entonces, enseñarlos a crecer por dentro. Si es una generación que vive por desafíos, por retos que tengan impacto emocional, pues entonces le ponemos retos, establecemos retos y desafíos. Por ejemplo, nos introducimos, y esto lo aprendimos de Magdiel Narváez, el licenciado Magdiel Narváez, y quiero hacer mención de esto porque estoy citando algo que aprendimos de él. Iniciamos la reunión, ok, vamos a escribir, vamos a sentarnos, vamos a escribir, vamos a redactar. Y ellos se miran los unos a los otros como hello, sí, porque a ustedes les gusta escribir. Yo sé que a ustedes les gusta escribir y les gusta leer. Se miran unos a los otros y comienzan como a reírse, a murmurar, como a ningún adolescente le gusta leer, menos escribir. Exactamente. Sí, entonces le decimos, sí, a ustedes les gusta, ustedes se pasan texteando, ¿verdad? Unos a los otros. Ustedes se pasan metidos en las redes y se pasan leyendo novedades. Entonces ahí como que, ay, pues nos agarró. Entonces no tenemos opción. Sí, les gusta leer, les gusta escribir. El asunto es qué les gusta leer y qué les gusta escribir. Pues vamos a anotar, vamos a comenzar. Y comenzamos a traerles desafíos. Desafíos como, por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes les gusta que tan pronto se levanten en la mañana, recoger el cuarto, mantener esa habitación al día? ¿A cuántos de ustedes les gusta fregar sin que nadie los mande? Y todos se echan a reír en esa dinámica. Ok, pues esos son los retos. Ese es el desafío. Hacer algo en esta semana que no te gusta hacer. Wow, excelente. Que no te gusta, que te molesta,
Pues el reto es cómo hacerlo sin que tu papá te mande a hacerlo, sin que tu mamá te insista. Y luego le damos eso de asignación. Ellos saben que le vamos a preguntar a los padres. Entonces, vemos esta dinámica, ellos se ríen entre ellos. Mira, sí, hoy recogí el cuarto sin que mami me mandara, y lo dicen casi con las muelas de atrás. Pero luego le preguntamos, ¿cómo te sentiste cuando lo hiciste? Porque ese es el asunto, combinar el reto con lo que ellos sintieron. Pues estamos trabajando emociones, pero estamos trabajando retos y desafíos. Pero obviamente nos ocupa reunirnos con los padres. Mira, si hacen esto, apruébenlo. No le diga, mira, por fin hiciste esto, mira, qué mosca te ha picado. No, O no, está no. mal hecho, o no lo hiciste bien. Exacto. Entonces vamos a aprobarlo, vamos a felicitarlo, y Claro. esto nos ocupa en que los padres tengan el compromiso, porque estamos trabajando con ellos, porque como sabemos, con los padres no hay conexión en esa edad. Pueden haberla y pueden ser las excepciones, no vamos a generalizar, pero en general ellos no tienen conexiones con los padres. Entonces, como mencioné, el ministerio, lo que era especialidades juveniles, que ahora se llama E625, especialidades desde 6 hasta 25 años, ¿no? Cubriendo todas esa etapa de adolescencia y jóvenes. Y encontré un artículo que dije, mira, wow, esto es precisamente de lo que estamos hablando, afirma ese compromiso. Y cito a Lucas Ley en su libro y Reggie, y ellos dicen, en una cultura en donde la comunidad no es automática y existen limitados modelos a seguir, los padres deberían ser intencionales en buscar y encontrar líderes espirituales y mentores para sus hijos. Cada hija, cada hijo necesita adultos en su vida que le digan las cosas que un padre le diría. Y por eso es una de las decisiones más inteligentes que los padres pueden tomar, participar en una iglesia en la que puedan encontrar el tipo correcto de influencia adulta para sus hijos, que es lo que veníamos diciendo en el tema anterior. Es correcto, es correcto. Es importante y como he mencionado, esa es nuestra asignación de vida, el atender estas futuras generaciones que van a continuar con esta visión. Queremos retenerlo, no queremos echarlos a perder, porque es ahí donde se da la desconexión. Miren, en Estados Unidos hay una gran preocupación por la desconexión que hay ya en la tercera generación, una cuarta generación que ya no siente un vínculo con Dios. Y eso me lleva a la palabra al profeta cuando decía Dios a través del profeta, esta generación no me conoce. Lo que conoce de mí es solamente algo que le han enseñado, pero no han tenido convicción personal, no han creado experiencias personales de quién soy yo. Entonces, Pastora, permítame por un momento que le interrumpa, porque he tratado de no interrumpirla, porque lo que usted está lanzando en esta mañana está poderoso. Ciertamente usted nos bendice con una presentación de alto nivel, pero hay algo que quiero compartir y es que los pastores y las pastoras que están conectadas con nosotros, líderes que están conectados, es importante. Y la pastora lo dijo la semana pasada, lo hemos compartido en otros programas también, que la intencionalidad detrás de las cosas que hacemos. Hay que ser intencional. O sea, no podemos, si en el grupo en este caso que estamos hablando de los juveniles, no podemos dejar esto a la suerte, ni algún hermano o hermana que vamos a ver cómo nos sale. Tiene que haber un elemento intencional, que sean personas adiestradas, personas que tengan las capacidades para poder entender el mundo de los muchachos, hablar su idioma, ser creativos con ellos. De hecho, hay gente que nos está escribiendo y nos está presentando. José Hernández nos dice, necesitamos una generación con un fundamento claro, centrado en el evangelio, para que pueda lidiar en un mundo que está ofreciendo una información que está ocupando el lugar de Dios. Los adultos somos los guardas de cada uno de ellos. Totalmente de acuerdo, pastor. Zoraida Ponte Garay nos dice, se necesita que como adultos, líderes, pastores, etcétera, tengamos dos cosas principales, el amor y la capacitación para hablar y enseñar, tratar con jóvenes con temas que les inquietan,
y a los cuales están expuestos a información errónea y fuera de todo principio bíblico. Hay mucha gente conectada con nosotros, pero pastor, hay una pregunta que nos hace Elliot Angueira. Y él nos pregunta, ¿cuán cierto es que la lectura de la Biblia mediante dispositivos electrónicos, el cerebro la almacena como imagen y no como lectura de datos o símbolos de comunicación? Bueno, habría que explorar y profundizar el tema y, ¿cómo es? Por medio investigativo que pueda confirmar todo. Yo solo puedo responder que la palabra de Dios es la palabra de Dios, como bien decía el doctor Rafael. Y la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, sea Sí. por medio electrónico, sea por medio de lectura tradicional, como los libros, en este caso la Biblia como tal. Pero es bien importante entender dentro de esto, como bien dijo la pastora anterior y que mencioné ahorita, ser intencional. Usted lo ha mencionado mucho y a través de los programas. Dios es un Dios intencional y espera que su iglesia sea intencional. El amor es el fundamento de las intenciones de Dios. Por lo tanto, el amor tiene que ser genuino hacia ese grupo. Número 2, la oración intencional, específicamente por ese grupo, basado en sus necesidades, sus demandas y su etapa en desarrollo emocional. Y número 3, esa dependencia total del Espíritu Santo, que es el que va a hacer efecto con la palabra que se siembra en ellos. Así es. Usted mencionó una palabra ahorita que es importante. Ellos son creativos y necesitan líderes que sean creativos con ellos también. Tienen una imaginación. Amén. Totalmente de acuerdo, pastora. O sea, a los líderes, pastores que están conectados con nosotros, estos grupos de los juveniles nuestros, yo escucho cada pastor y escucho ciertamente, ¿verdad? Y hablo con ellos continuamente. Y si hay un grupo que ellos ciertamente les preocupa, es el grupo de los juveniles. Es la preocupación de muchos pastores y pastoras. Pero ciertamente para poder tener un grupo de juveniles fuerte necesitamos también un líderes fuertes, adultos preparados, listos para poder enfrentar y trabajar con nuestros muchachos, pastora. Sí, exacto. Y como bien decía de la lectura sintetizada de Lucas, dice, algunas investigaciones recientes destacan que los adolescentes que cuentan con al menos un adulto de la iglesia que haga una inversión significativa de tiempo en su vida son más propensos a seguir asistiendo a la iglesia. Excelente. Y él dice, en esta investigación, la mayoría de los adolescentes que permanecieron en la iglesia en un margen de 46% contra 28%, dijeron que 5 o más adultos de la iglesia habían invertido tiempo en ellos personalmente y espiritualmente. Entonces, el lema nuestro es, mis hijos en la iglesia son tus hijos. Yo le digo a mis hijos, yo no soy tu pastora, yo soy tu mamá. Tu pastor es fulano. Tenemos en un equipo pastoral y ellos han identificado quién de ese equipo pastoral, en este caso los pastores de los jóvenes, esos son tus pastores. Ellos te corrigen, ellos te disciplinan, ellos te aplican. Ahora, el modelo de padres se los mostramos en casa, porque ellos saben quiénes somos en la iglesia, claro, pero quiénes somos en casa. Los padres que enseñamos y predicamos como pastores, lo que enseñamos y predicamos en la iglesia. Entonces, nos ocupa en que me invierto en los hijos de mi compañero se invierte en mis hijos, como si fueran los nuestros. Y haciendo este compromiso sobrellevamos la carga. Pero sí es importante, y cierro con el tema de adolescentes que nos ocuparía varios programas más, vuelvo y repito, amarlos incondicionalmente, gente que ame genuinamente. Número 2, un grupo que esté comprometido en orar, porque el que va a dar el fruto de la palabra que se siembre va a ser el Espíritu. Orar y orar de manera intencional por esa población, por ese grupo en la iglesia. Y número 3, dejar que el Espíritu Santo sea el que produzca el fruto de la palabra que se le enseñe. Pero la palabra es insustituible. Podemos usar varios libros de referencia, cuadernos de referencia, modelos de enseñanza,
pero la palabra sigue siendo la palabra. Sí. Y cuando usamos la palabra, pero en el contexto de su realidad, de su edad, al tiempo en que viven, ellos se les hace más fácil entenderla. Me parece que esta mañana la pastora Sandra Oyola nuevamente nos presenta unos caminos y unos senderos. Y en este caso, estos últimos 2 viernes, el viernes pasado y hoy, dedicado a los juveniles. Y lo que se ha lanzado como herramientas son poderosas. Yo estoy invitando a cada pastor y a cada pastora. Usted tiene que ir a YouTube. Vaya a YouTube, por favor. Y allí en YouTube usted va a buscar el episodio de la semana pasada y véalos, por favor. Y allí extraiga de ellos ese material y esas herramientas tan importantes que se han estado compartiendo para que podamos establecer grupos sólidos para nuestros juveniles que tanto necesitan en un tiempo como el que estamos viviendo tan complejo, ciertamente. Así que, pastora, de verdad que nosotros somos altamente bendecidos con su ministerio, con su palabra, con las herramientas que usted lanza, y nos gustaría que la gente que nos escucha, los pastores y las pastoras que se conectan con nosotros, pudieran tener su información de cómo pueden conectar con usted y todas esas herramientas y todas esas cosas que yo sé que muchos pastores y pastoras desearían poder también implementar en sus iglesias. Amén, gracias, un privilegio. Allí estamos sirviendo en la obra del Señor en Humacao, en el Centro de Discipulado Mundial. Desde allí puede acceder a nuestra página por Facebook. Mi número personal es el 787-559-8542. Estamos para servirles. Amén. Pastora, nuevamente el número de teléfono. El 787-559-8542. Ahí está la información, la pastora Sandra Oyola. Óigame, ahí está, información poderosa para compartir con nuestros hermanos y hermanas. Pastora, nuevamente un abrazo, que la paz del Señor está con usted y que tenga un excelente fin de semana. Amén, igual a ustedes. Este es el día que hizo el Señor. Hemos escogido gozarnos y alegrarnos en él. Amén. Así sea. Un abrazo, pastora. Sabe que le amamos, ¿ok? Amén. Un abrazo.